Scary Movie fue una de mis sagas de comedia favoritas que siempre vi de la infancia. Tengo muchos recuerdos viendo esta saga y para ser sincero siempre me divirtió mucho. Hubo muchos memes inspirados en esta saga, pero ¿cómo empezó todo esto? Bueno, les daré una explicación de cómo pasó, un resumen de mi opinión de cada película y qué puedo esperar para la sexta entrega. Bueno, en primer lugar, Scary Movie nació gracias a la mente de los hermanos Wayans. En sí, ellos vieron que había muchas películas de este género. Y entonces empezaron a ver las películas y empezaron a notar un patrón en cada película. Cada que pasaba en las películas de terror siempre se repetía la misma fórmula. Entonces, en ese caso, decidieron crear su propia versión, pero esta vez burlándose o haciendo sátira de todas esas cosas que generan esas películas de terror. Por ejemplo, una cosa que está la protagonista que siempre va a estar al final, los amigos de relleno, una persona que es un asesino que nunca puede matar a la víctima a pesar de múltiples intentos, que siempre camina despacio, pero siempre termina agarrando a la víctima. Bueno, cosas así. Y en este caso fue todo lo que hicieron. Empezaron a escribir varios guiones y juntaron diferentes guiones entre otras películas que encontraron. Y entonces todo, mezclaron todo y unieron todo para crear esta película que todo el mundo conoce ahora como Scary Movie. En sí, en sí la película tiene muchos chistes de humor negro, clasificación R, y fue dirigida por los hermanos Wayans. Eso sí, ténganlo muy en cuenta, eso es un dato muy importante. Curiosamente, este es un dato muy importante también. Curiosamente, el guionista original de Scream, Kevin Williamson, bautizó el guion con el nombre Scary Movie. O sea que la película Scream iba a llamarse originalmente Scary Movie, pero los productores decidieron cambiarle el nombre a Scream poco antes de su estreno. Años más tarde, los creadores de la parodia crearon, crearon la película y decidieron ponerle ese nombre. Qué curioso, ¿no? Y eso es importante de resaltar. Scream y Scary Movie no es lo mismo, a pesar de tantas similitudes que hay, pero bueno, ese es el chiste, es una parodia de la película. Obviamente, en este caso, la parodia de Scary Movie terminó siendo más reconocida y más aclamada en todo este tiempo, más que la película original. Qué curioso. Ahora sí, vamos de una. Scary Movie, o como la conocemos acá, una película de miedo. Mira. Mm, El género, bien, voy a darle una breve explicación de qué pasa esto. El género parodia, o también conocido como movie, es un subgénero de comedia que imita, exagera y satiriza los clichés de personajes o convenciones de otras películas, géneros enteros o fenómenos culturales. Su objetivo es provocar una risa mediante el humor absurdo y la ironía. Esto a medida que la historia avanza y se muestra durante momentos que decís, esto es tonto o cursi, pero ese pensamiento queda atrás debido a la seriedad que los personajes, los personajes terminan poniéndole en sí a la situación, lo cual te hace reír un montón. Bueno, en fin, Scary Movie está sobrecargada de todo eso. Te hace reír, lo cual funciona, está llena de crudeza y groserías, lo cual es mejor. En sí, aborda todos los clichés de terror de la época, como la primera víctima, el asesino que por más que te persiga a paso de tortuga te va a atrapar, el asesino con una máscara, también algo icónico en todas estas películas de terror que hay, separarse en el peor momento, investigar un ruido extraño, un giro final, algo así, un montón de cosas que siempre pasan en las películas. ¿Qué tiene este tipo de películas ahora? Esta película justo, esta primera película se encuentra parodiando el género slasher con todas esas cosas que te dije, todas esas cosas que uno siempre ve en las películas de terror, se ve siempre en el género slasher. Bueno, esta película fue promovida siempre con el eslogan de no habrá clemencia, no habrá
vergüenza, no habrá secuela. Algo que al final la última frase terminó borrándose a partir de los siguientes años posteriores, ya debido a que esta película, a pesar de tener un presupuesto muy bajo, logró ser un éxito muy increíble. 19 millones costó hacerla, 278 millones terminó generando, o sea, un rotundo éxito. Y a partir de ahí se sacaron un sinfín de secuelas. Y un montón de películas empezaron a parodiar este estilo. Y de ahí salieron otro tipo de género, digo, otro tipo de películas basadas en esta película. Pero casi ninguna destaca más que Scary Movie. Trataron de imitar todo el estilo, pero no les salió. Algunas sí, otras no, pero no son tan recordadas, no son tan conocidas. Bueno, sigamos. La historia en sí es una combinación de dos películas slasher de la época, que terminaron combinando muy bien. Si buscas comedia, muy buen humor negro, momento de memes, personajes emblemáticos y muchas, pero muchas escenas muy divertidas, acá hay de sobra en todo el momento. Además, hay similitudes y mensajes ocultos muy buenos que se pueden encontrar cada vez cuando ves una escena diferente. Y el final es muy bueno, con un giro muy inesperado que termina sorprendiendo a más de uno. Y además, algo que casi nadie sabe es que tiene una escena post-crédito. No una que pasa después que termina la película, sino una más que pasa hasta el final de los créditos. Son unos segundos, pero es válido saber esto. Ahora sí, vamos a decir qué películas parodia. En sí, las películas que parodian serían Scream, que es la base principal de la trama. El asesino es Ghostface, tiene la misma máscara, las llamadas telefónicas. La máscara está siendo directamente usada de la franquicia de Wes Craven, que es Scream. O sea, toda esa máscara es la misma, solamente que la arreglaron un poco para que tengan diferentes expresiones. Eso sería. También otra escena que parodian sería Scream 2, cuando, por ejemplo, toda esa escena de la sala de cine de Scream 2, de la apertura. Scream 3, cuando se muestra a Shorty eh, dando reglas de cómo hay que cómo sobrevivir. Esa parte viene de Scream 3. Sé lo que hicieron el verano pasado, la original también es parte importante de la trama principal también. Escenas donde el asesino manda notas, los clichés cuando mata a un hombre en la carretera, lo tiran al muelle, cuando Greg se queda solo en los vestidores, cuando Cindy gira círculos gritando en el aire y grita, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Eso también viene en la película de Sé lo que hicieron el verano pasado. Y también cuando en el certamen donde dice que el personaje de Buffy ese en realidad está haciendo parodia a la actriz que trabajó en la película original. Y bueno, y ese nombre de Buffy viene de la actriz que fue protagonista de Buffy la Casa Vampiro. Es algo curioso. Después de Viernes 13, cuando el asesino se asoma entre las ventanas o cuando el asesino está fumando con Shory y empieza a tararear el susurro de Viernes 13, eso cuando están todos drogados y empieza a hacer algo así. El proyecto de la bruja de Blair, escena cuando Gay empieza a correr y empieza, está sola en el bosque y empieza a hablar a la cámara y empiezan a caer los mocos. Matrix, cuando Cindy está peleando con el asesino. El sexto sentido, cuando Shory dice que ve gente muerta. Los sospechosos habituales. Esta sería la última escena cuando Cindy descubre quién es el verdadero asesino. Bueno, lo que pasa en esta película es que había alguien que estaban buscando descubrir quién es el asesino, quién es el responsable de eso. Y entonces fue empezó a parodiar, cuando empezó a caminar bien un personaje que siempre caminaba mal, nos damos cuenta que en realidad estaba fingiendo todo este tiempo para que nadie sospeche de él. Bueno, esta parodia se ve evidente cuando Duffy nos muestra que solo se hacía el tonto, no era ningún tonto, solo se hacía pasar para que nadie sospeche de él. En Halloween, cuando Cindy empuja al asesino por la ventana y mira que ya no está, igual que las películas, cuando Michael Myers aparece tirado en el suelo y en un momento ya no está, algo así.
En Titanic, cuando en la escena del cine se muestra el avance de una película, uno muestra diciendo soy el rey del mundo, pero después le terminan dando un latigazo. En realidad eso está haciendo parodia a dos películas, a la escena de Titanic y también a la película Amistad, donde un montón de esclavos negros son llevados en un barco, pero esos esclavos se terminan eh, rebelando. Y bueno, acá lo toman como si fuera una secuela de esa película. También está El Resplandor, escena cuando susurran en un momento, susurran en la película susurran la palabra Red Room, cuando están en el vestido de mujeres y el asesino va a matar a Buffy. Este, hay escenas entre que son muy parecidas en American Pie, ya que empiezan a ver mensajes y cosas muy graciosas, muy estilo de esas películas. También en Dawson Creek. Esa es una escena cuando Cindy y Bobby vieron que aparece un personaje de la nada entrando a la ventana. Bueno, eso hace referencia a un personaje que aparecía en esa serie de Dawson Creek. También Sueño de fuga. Ese sería cuando Cindy es atropellado por un coche, pero empieza a levantar las manos así como hace Andy en la película y empieza a gritar no, ¿entienden todo eso? Bueno, acá se parodia de eso, Cindy empieza a gritar no y mientras que en la película él grita así por libertad. El tigre y el dragón, acá sería cuando Cindy empieza a correr por las paredes así. Esa es una escena que también sale en esa película. Este, También el anuncio de Budweiser, que es la famosa escena del teléfono donde empiezan a recrear el comercial y ahí sale el mítico WhatsApp. También cuando la prensa en un momento recuerdan que estaban haciendo la nota de periódico a Jory. Bueno, en un momento que menciona que fue parte de Cops. Bueno, eso se trata de una serie documental de policías también. Por eso dice que primero en Cops, ¿entiendes? Cuando el asesino está hablando con Drew en el principio de la película, se le pregunta si el novio, si es su novio el que se maquilla y dice que se viste como mujer. Esta es una referencia a Dennis Rodman, quien fue marido de la actriz que interpreta a Drew, que es Carmen Electra, y era conocido por sus extravagantes maquillajes y sus apariciones públicas con prendas muy femeninas. Y bueno, creo que serían casi todas las referencias que pude ver y pude identificar. Obviamente puede haber más, pero bueno, para que no algo así. En fin, si le tengo que dar una nota, sería un 10. Para mí es comida pura, 10 de 10. Ahora seguimos con la siguiente, Scary Movie 2.